Remedio contra la abominación. Presentado por el pastor Adrián Evans en la Pascua del año 2019. Tema 3. La abominación en el jardín del Edén, el sistema de sacrificios y los pactos. Esta noche queremos continuar con nuestra presentación de anoche, con respecto al origen de la abominación original, observando cómo el rechazo de la enseñanza del Padre y del Hijo condujo a un sistema de justicia falsa y la introducción de Satanás en esta enseñanza de justicia falsa que condujo a todo el concepto de sustitución penal o expiación sustitutiva a través de la muerte. Esta noche queremos profundizar un poco más en cómo esto llegó a la humanidad. Tomaremos algunos textos de la historia original sobre cómo ha funcionado la familia humana. Luego los usaremos como base en la siguiente presentación para analizar algunas de las dificultades que tenemos al leer las Escrituras, debido al sistema de justicia que está en nuestro ADN y que proviene de Satanás y no de Dios. Así que arrodillémonos y oremos. Padre Celestial, te pido el don de tu Espíritu y sé, porque eres un Padre maravilloso, que suplirás todas nuestras necesidades, que nos rodearás de tus ángeles y que mientras recorremos este importante camino, comprenderemos los elementos clave del conflicto entre el bien y el mal. ¿Qué ha causado que esta controversia se prolongue tanto? ¿Y cómo llegará a su fin al estudiar los temas de la rectitud, la misericordia, la justicia y la verdad? Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Quiero comenzar con un texto muy importante del Salmo 94, versículo 20. Un texto con implicaciones muy interesantes. Recordemos que en Isaías 14, versículo 12 al 14, Satanás dijo: exaltaré mi trono sobre las estrellas. Y aquí está el trono, este trono del que habla en el Salmo 94, 20, dice: se asociará contigo el trono de la iniquidad que trama injusticia bajo una ley. Otra forma de ver esto se encuentra en Romanos 7, 11, donde dice: porque el pecado, tomando ocasión por ¿qué? El mandamiento. El pecado tomando ocasión por el mandamiento, ¿qué hizo? Me engañó y por él me mató. Por la ley me mató. Lo que quisiera sugerirles es que este trono de iniquidad se estableció en este concepto de justicia. Y un concepto de justicia que se estableció al rechazar la herencia, al dejar de adorar al gran Hijo original de Dios, quien heredó todas las cosas de su Padre. Y al rechazar la adoración a Él, todas estas cosas comenzaron a manifestarse. Así que el trono de iniquidad trama maldad mediante una ley. Como vimos anoche en el Deseado de todas las gentes, página 761 en inglés, Elena de White cita a Satanás al afirmar que la misericordia y la justicia se oponen. Estos son los temas que vimos anoche. Así que ahora queremos adentrarnos en esta guerra que tuvo lugar en el cielo. Es una declaración interesante, ¿verdad? Quiero detenerme un poco en esta idea.
Ya hemos hablado de esto antes, pero para asegurarnos, ya que mucha gente lo señala, de que Lucifer fue expulsado del cielo junto con sus ángeles. ¿Y si tenemos pruebas bíblicas de que fue expulsado del cielo? La Escritura lo dice. ¿Dónde lo dice? Apocalipsis 12, versículos 7 al 9. Y hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron. Qué interesante. Ni fue hallado ya el lugar de ellos en el cielo. ¿Qué significa eso? Y fue lanzado fuera aquel dragón, la serpiente antigua, llamado Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado en tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Cuando hacía gráficos en 3D, vi una imagen de los ángeles de Dios con espadas enormes arrojando a Satanás y a sus ángeles del cielo. Pero si hubiera leído un poco antes en el capítulo, habría descubierto cómo Satanás y sus ángeles fueron expulsados del cielo. Está en el versículo 4. Habla específicamente del poder romano, pero hace referencia a Satanás. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas. ¿E hizo qué? ¿Quién arrojó a los ángeles de la tierra? Satanás. ¿Cómo lo hizo? Con su cola, que representa la mentira. El profeta que habla mentira, él es la cola. Isaías 9:15. Entonces, con sus mentiras, ¿cuál fue la mentira o las mentiras que Satanás les dijo a los ángeles? Han ido demasiado lejos. La primera mentira fue que tienes tu propia fuente de vida, que tienes vida inherente, que eres un ser inmortal. Esa es la primera mentira. La segunda mentira es lo que no le debes ninguna gratitud al Hijo de Dios. Él afirma que te lo dio todo, pero no fue así. Ya lo poseías dentro de ti. Y luego, la siguiente mentira. Los seres celestiales no necesitan leyes que los gobiernen. Los seres de órdenes inferiores pueden necesitar leyes que los gobiernen, pero nosotros no. Tenemos suficiente sabiduría dentro de nosotros mismos. Todas estas cosas son mentiras que Él está diciendo. Entonces, cuando Dios reúne a todo el universo, a todos los seres angelicales, y establece la verdadera relación entre Él y su Hijo, Satanás actúa contra la ley de Dios. Y es entonces cuando Lucifer se alza y dice que hemos ido demasiado lejos. Y entonces declara: Dios no nos perdonará. Reflexioné sobre esa afirmación. Decir esas palabras sabiendo con la certeza absoluta de que lo que dijo era falso es un misterio de iniquidad. Explicarlo es hacer que deje de ser pecado. No hay explicación para esto. A menudo pienso en nuestro Padre y en cuánto sufrimiento ha soportado innecesariamente por esa mentira que les dijo a los ángeles. Sabemos que casi el 50% de los ángeles estaban bajo la influencia de Satanás, pero entre el 16 y el 17% se negaron a creer la mentira de que Dios no perdona y regresaron a Dios. Fueron restaurados al cielo sin ninguna fuerza externa ni castigo. El único castigo que se aplica en cualquier relación es el dolor que se le ha causado a la persona lastimada. Ese es el castigo que recibieron. El otro tercio de los ángeles creó a Satanás cuando dijo que Dios no nos perdonaría, y como se negaron a creer que Dios los perdonaría, no le pidieron perdón, y por lo tanto Dios no pudo perdonarlos. Lo que parecía sugerir que Satanás, aunque lo que dijo era cierto, fueron ellos quienes emitieron el juicio. Fueron ellos quienes emitieron el juicio, y Dios obra, como dice Jesús en Mateo 7:2, como juzguéis seréis juzgados. Y la gloria del Señor se convirtió en fuego devorador a los ojos de los ángeles,
Y así la presencia del Señor se volvió insoportable para estos ángeles, y por lo tanto la gloria del Señor expulsó a los ángeles. Incluso mientras Cristo purificaba el templo, ¿cómo los expulsó? Para quienes leyeron la historia del deseado de todas las gentes cuando Jesús estuvo allí, ¿qué sentimiento invadió a la gente? Un tremendo temor y terror llenó sus almas mientras la divinidad del Padre brillaba a través de su Hijo en belleza, amor y gracia. El Espíritu de Dios estaba listo para sanar a estas personas, pero operaba con una frecuencia con la que no querían tener nada que ver. Así que salieron corriendo del templo. Así fue como Satanás y sus ángeles fueron expulsados del cielo. Y lo confirmamos en Judas capítulo 6, dice: y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su morada, ¿cómo lees? Los expulsó Dios a la fuerza, o se marcharon de la presencia de Dios con la culpa, particularmente la de Lucifer, por saber de lo que les decía a los ángeles. Era una mentira descarada, y que ya no podía permanecer en la presencia del Padre, así que se fue. Esto está en la página 12 del clave para potenciar el mensaje del tercer ángel. La cita en los escritos del Espíritu de Profecía en Cristo Triunfante, página 200, en inglés dice: y hubo guerra en el cielo, y Satanás y sus seguidores fueron arrojados fuera. Al ser expulsado del cielo, Satanás determinó que establecería su reino en esta tierra y que conquistaría el favor de la raza humana. Entonces, ¿a qué iba a convencer a la raza humana? Bueno, a los mismos principios con los que inició la guerra. La guerra que comenzó en el cielo la continuó aquí en la tierra. Esa es otra declaración del Espíritu de Profecía. Así que son los mismos principios los que se aplican. Entendemos cómo llegó esto a la familia humana, a Adán y a Eva. No sabemos por qué se separaron Adán y Eva, ni cómo llegó ella a estar junto al árbol. En otro lugar y en otra ocasión recuerdo que hicimos un estudio en su casa donde hablamos, y no tenemos tiempo para profundizar en ello esta noche. Pero anotamos que mientras Adán y Eva conversaban con todos los animales del jardín, las plantas y los árboles, existía algún tipo de comunicación entre Adán y la creación, que de alguna manera esa hermosa serpiente del jardín hizo un pacto con el diablo. Si estudian el Espíritu de Profecía con atención, esa hermosa serpiente hizo un pacto con el diablo para permitir que Satanás tomara posesión de ellas. Solo lo estoy anotando. ¿Cuánto dominio? Pensemos esto en un momento. ¿Sobre cuántas criaturas del jardín tenía dominio Adán y Eva? Todas. ¿Incluía eso a la serpiente? Así que cuando Eva se separaron, ya no andaban en la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Qué era la palabra de Dios para ellos? No se separen. Y una vez separados, ya no estaban protegidos. Y en ese ámbito de desprotección, Satanás pudo entrar y empezar a influir en la serpiente. Porque debemos preguntarnos, si la serpiente está bajo el dominio de Adán, ¿qué derecho tiene Lucifer de venir y tomar el control de esta serpiente a menos que se haya liberado un problema de protección? Es importante vivir según la palabra de Dios. Tenemos una presentación en el sitio de web que aborda este tema, específicamente una presentación donde profundizamos mucho más. Solo quería mencionar que Dios no simplemente permitió que Lucifer invadiera a sus criaturas.
sino que se produjo una brecha. Esa es la única manera en que estas cosas pueden suceder. Y en esa brecha, Lucifer intervino y conversó con la serpiente, la más sutil de todas las criaturas del jardín. Y el dragón hizo un pacto con el diablo. Ahora bien, ¿cómo sucedió eso? No tengo ni idea, no lo entiendo. Pero en cualquier caso dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis para que no muráis. Eva era una mujer inteligente. Estaba hablando con una serpiente y obviamente se preguntaba: ¿cómo es que esta serpiente habla como yo? ¿Por qué puedo comunicarme con esta criatura en mi propia lengua? Eso sin duda sería interesante, ¿no? Podría haber conversado con ella en su propia lengua o con su propio proceso de comunicación, pero ahora se comunica con ella en su propia lengua, lo cual es interesante. Y por supuesto, sabemos que le dice a la serpiente: no comerás de ella, ni la tocarás para que no mueras. Y otros lugares del espíritu de profecía, y es de nuevo otro de esos. Podríamos llamar a esto el Titanic de la raza humana. Un calendoscopio de errores uno tras otro que se unieron para hundir a toda la raza humana. Y otra es que cuando se dio cuenta de que estaba separado de su esposa, ¿qué pensó? Tengo suficiente sabiduría para lidiar con esta situación. Es un misterio para mí. ¿Por qué pensó esto? Bueno, supongo que averiguaremos con todos los detalles. Supongo que hay que estar presente en tiempo real para saber todo lo que está sucediendo, lo cual es como wow, y estás todo a tope. Pero ella piensa: creo que puedo con esto. Como mamá: mamá, ¿qué estás haciendo? Por favor, no hagas esto. En fin, ahí está. Supongo que Adán pensó: Dios mío, Dios me dijo que no lo dejara ir. ¿Cuánto tiempo esperó antes de que fuera a buscarla? Ella vino y lo encontró. Así que él seguía allí. Me recuerda la historia del 11 de septiembre y George Bush estaba leyendo cuentos infantiles mientras le decían que algo malo estaba pasando. El fin. Esa es otra historia. Pues Dios sabe que el día que de él comáis serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Entonces, para ser un Dios, ¿qué insinúa aquí sobre Dios? Que Dios es bueno y malo. ¿No es esa la insinuación? Que Dios les dijo que no comieran de este árbol, porque comer de este árbol, y es a través de este árbol que conoce el bien y el mal. ¿Sabían Adán y Eva lo que era mal? Como si lo presentara como algo bueno, ¿no? Algo que se les oculta. Y cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, ¿era bueno para comer? ¿De verdad se lo dijo directamente? Solo tengo una duda. Dijo que no comeréis de ese árbol. Entonces, si Dios dice que no comas de él, entonces no es bueno para comer, ¿verdad? Si las consecuencias de comerlo es morir, probablemente no sea bueno para comer. Pero parecía bueno. Y este es el punto. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, así que ahora cuando ella lo mira como wow, este es un árbol hermoso, ha sido replanteada. Satanás la ha replanteado.
Así que ella está mirando un árbol y de hecho está diciendo, wow, esto es realmente algo bueno, dice, y era agradable a la vista. Y un árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto. Y hay 3 palabras aquí en hebreo que son muy interesantes. Dice, la mujer vio que el árbol era bueno y tomó. Hay un verdadero paralelo aquí. Hay un paralelo aquí con las palabras de Julio César. ¿Qué dijo Julio César cuando estaba conquistando? Vine, vi, tomé. Aquí está el origen del poder de la bestia, justo en este versículo. Vine, vi y tomé. El mismo espíritu de Julio César saliendo de la boca de su primera madre me parece interesante. Las semillas, y esto es bastante, y hablamos en ello en el libro Amor Original, es algo bastante aterrador. Pero claro, nuestra primera madre, después de conversar con Satanás, ¿se comunica con qué tipo de espíritu? Con un espíritu maligno. Y se recibe información de un espíritu maligno y la acepta. ¿En qué la convierte eso? En un medium. Cuando ella regresa con Adán y comienza a hablarle con esta instrucción del nuevo orden mundial, ¿en qué se convierte Adán en relación con ella? En un servilismo, o como lo he llamado, en el aprendiz de la hechicera. Ella ahora es la líder, él es el sirviente. Ella es la maestra, él es el estudiante. Este es el nuevo orden mundial. Así es como se invierten las cosas. Por supuesto, el hombre que ahora se coloca voluntariamente en esta cuestión pasaría el resto de su vida rebelándose contra aquello en lo que se ha metido, causando un tremendo dolor a su esposa y a las mujeres de su vida, a las que instintivamente desea someterse, pero al mismo tiempo dominar. Y no podría haber mejor definición de locura que esa. Vemos que ella toma del fruto del árbol, y en esa declaración, no moriréis, se encuentra la misma mentira encubierta para la raza humana sobre la fuente de la vida inherente. Es una separación, es un alejamiento de la adoración al único Hijo unigénito, aquel que tiene una herencia, porque es la adoración al Hijo unigénito la que protege al alma del orgullo y la arrogancia y de decir, no le debo nada a nadie. Es contemplando al Hijo unigénito que te proteges de esto. Pero si puedo recibir la vida de este árbol a mi disposición, ya no necesito adorar al Hijo de Dios. Al comer del fruto, vemos que Satanás introduce su sistema de valores, su forma de operar en la familia humana. Y por supuesto, como describimos en el material de Guerras de Identidad, cuando Satanás asumió la postura que adoptó, rechazó su filiación con Dios, lo que significa que su identidad cambió por completo. Ya no se identificaba como hijo de Dios, adorando al Hijo de Dios como único canal hacia el Padre. Se adoraba a sí mismo y adoraba los atributos, talentos y habilidades que poseía. Y se valoraba al mostrar esos rasgos a los demás. Y esto es lo que llegó a la raza humana y todos lo hemos probado. Cualquiera que haya pasado por el sistema educativo ha probado este fruto y es bastante amargo. Como digo, cualquiera que haya cursado 12 o 13 años de educación tiene suficiente daño cerebral como para impedirle realizar grandes hazañas, excepto por la gracia de Dios. No quiero insistir en el sistema educativo grecorromano ni en el cristianismo fortificado a lo largo de toda esa historia.
Pero en cualquier caso, hay otra afirmación. No la tengo aquí, pero Satanás le dijo a Adán y a Eva: Dios no los perdonará. Ella afirma esto: así que mejor únanse a mí. Han ido demasiado lejos, han comido del fruto del árbol. En la página 13 tenemos una declaración muy interesante aquí. Y por supuesto, en primer lugar, estamos viendo Génesis 3, 8 al 9. Y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al fresco del día. Y Adán y su esposa se escondieron de la presencia de Jehová en Dios entre los árboles del huerto. Y Jehová Dios llamó a Adán y le dijo: ¿Dónde estás tú? Todo esto nos resulta muy familiar, pero fíjense en esto. Eva creyó en las palabras de Satanás, y la creencia de esa falsedad con respecto al carácter de Dios cambió la condición y el carácter tanto de ella como del esposo. Esa es una información muy interesante, ¿verdad? Vemos aquí que al mentir sobre el carácter de Dios, cambió el carácter de Adán y Eva. Es decir, decimos, obviamente, al contemplar cambiamos. Así que sus caracteres cambiaron. Y ya hemos investigado esto antes. Si 1/3 de los ángeles hubieran sido perdonados, imaginen si la historia hubiera sido así. Eva toma el fruto, lo sostiene y lo mira. Y Adán corre hacia el árbol, lo agarra de la mano y lo lanza, digamos, a 64 kilómetros con sus bíceps, y ella toca el fruto del árbol. ¿No se dan cuenta de que este es el enemigo? No pueden. No podemos hacer esto. Entonces, ¿qué hará Eva en este momento? Toca el fruto del árbol. ¿Pediría perdón? Adán diría: nuestro Padre es misericordioso y clemente, te perdonará si pides perdón. De hecho, yo, como cabeza de la familia, asumiré esta responsabilidad porque no debía haberte dejado ir. Le pediré al Padre que nos perdone por esta situación. ¿Qué habría pasado? Habrían sido perdonados. Porque los ángeles influenciados por Lucifer, el 16% fueron perdonados, fueron restituidos. Eso es lo mismo que les habría pasado a Adán y Eva. Ahora bien, esto es solo una cuestión técnica. Pero es posible que Adán y Eva hubieran comido el fruto. Si hubieran tenido la capacidad de pedir perdón, ¿Dios simplemente los hubiera perdonado? Si no creen en el sistema de justicia de Satanás, y aquí llegamos a una situación difícil, solo quiero señalar este punto. Cuando comieron del fruto del árbol, su mente se selló, su carácter cambió. ¿Y cómo cambió su carácter? Creían que Dios no perdonaría, que su justicia exigía la muerte. Y comer del fruto selló ese concepto en su mente y quemó el puente del perdón. Así que la razón por la que no pudieron ser perdonados no fue porque Dios no pudiera perdonar, sino porque no podían creer que Él pudiera perdonar. Adán ni siquiera pudo decir la verdad cuando Dios se la preguntó. Y necesitamos analizar eso. Parecía confirmar la mentira porque no cayeron muertos. Sí, y el hecho de que comieron del fruto y siguen vivos parece confirmar lo que Satanás había dicho, ¿no? No es que supieran lo que es la muerte. Al final de la página 15 tenemos una nota al margen interesante. Y esto es de nuevo, es interesante, dice. Una expresión de tristeza cubrió el rostro de Adán. Quedó atónito y alarmado a las palabras de Eva. Contestó que ese debía ser enemigo contra quien les había prevenido y que conforme a la sentencia divina ella debía morir. ¿Eso es cierto? No es cierto, pero debieron creerlo. En el sistema legal actual sí lo es, pero son leyes divinas, ¿no? Aún no ha cortado del árbol. Aún no ha tomado del fruto. Pero como vemos aquí,
La sentencia divina es que ella debe morir. Dios dijo, mut, mut. Si mueres, morirás. Si comes del fruto del árbol, perecerás. Y de nuevo, el idioma inglés nos resulta fascinante porque se puede leer de dos maneras. ¿Acaso Adán pensó realmente que Dios lo mataría o que ella ejercería justo ahora por lo que había hecho? Pero en cualquier caso, ¿por qué Dios creó un sistema donde esto sucedería, el reproche que ahora pesa sobre él? ¿Y por qué lo dejé ir? Y todas estas cosas, todo esto le da vuelta en la cabeza en un instante, ¿no? Le da vuelta mientras piensa en ello, pero si estas palabras indican por sentencia divina que ella debe morir, ¿acaso surge en el corazón de Adán un sentimiento de ¿miré con ella? ¿Podría haber sido una respuesta a Adán en rebelión contra Dios? Como dice en Patriarca y Profetas, cuando Adán estaba a punto de comer del fruto, ¿no podían ser ciertas las palabras de la serpiente? Ese es el espíritu de rebelión, ¿no es cierto? Que se crea estas mentiras. Lo que me parece absolutamente asombroso es que nuestro Padre Celestial, observando cada milisegundo de este evento, y el Hijo no intervengan para detenerlo. Como vemos en otros lugares, esta es la ira de Dios. La ira de Dios consiste en permitir que se desarrollen las consecuencias de nuestras propias decisiones, sin intentar intervenir ni cambiar nuestro proceso de decisión, después de recibir pruebas suficientes para tomar una decisión correcta. La ira de Dios. Lo que me parece muy interesante aquí es que vemos en Génesis 3, cuando Dios le pregunta en el versículo 9, le dijo, ¿dónde estás? Versículo 10. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. El miedo conlleva tormento, pero el amor perfecto echa fuera. Adán sufrió tormento, lo que significa que había perdido el ágape, lo que significa que dejaría de contemplarlo, porque estaba desnudo y me escondí. Y él dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Interesante pregunta. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿De lo cual te mandé que no comieras? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañía me dio del árbol y yo comí. Así que con este nuevo sistema de justicia, porque leímos aquí que por sentencia divina, Adán sabía que ella debía morir. Cuando Adán era interrogado, Eva no lo era. ¿Por qué? Bueno, a ella se le interrogaba después, pero a él se le interrogaba primero porque ella era hueso de su hueso y carne de su carne. Y él era la cabeza del hogar, él tenía la responsabilidad de la decisión y por eso fue interrogado primero. Sabiendo por su propia convicción que ella debía morir cuando lo interrogan y sabiendo que él mismo había comido del fruto, ¿cuál es su convicción sobre lo que Dios le haría? Que debía morir. Y entonces Dios se acerca a él y lo interroga. Él piensa, esta pregunta me llevará a la muerte. Y cuando responde a esta pregunta, dice, la mujer. ¿Quién le sugirió eso a Adán? Me resulta muy interesante que él pareciera como Romeo y Julieta, la idea romántica de morir con ella. Estaba completamente dispuesto a morir con ella, pero en el momento en que come la fruta, todo su coraje desvanece y la deja plantada, lo que demuestra que esta ilusión de romance, o en el fondo, se reduce a eso. Pensé que Adán iba a aceptar las consecuencias con ella. No hay caballerosidad en el pecado, pero él no sabía lo que era la muerte. Sabía que no iba a ser bueno. Sabía que era realmente malo y lo sabía porque se escondió en el jardín. Tenía miedo. No quería hablar con Dios. Sabía que esto no era muy bueno.
Y aunque tal vez no conociera la experiencia, sabía que lo cambiaría radicalmente y le causaría grandes dificultades. Así que aquí vemos que lo que quisieran sugerirles es que cuando dice la mujer que me diste por compañera, Satanás está tramando su plan, el plan de Juan 8:44. Porque, ¿qué nos dice Juan 8:44? Sois de vuestro padre el diablo, porque él era un ¿qué? Un homicida desde el principio. Era un mentiroso. No permaneció en la verdad, por lo tanto era un homicida. Su deseo desde el principio fue asesinar al Hijo de Dios. Y así en la mente de Adán surge este principio, la sustitución. La mujer que me diste por compañera, tómala. Ella es la causa. Si te deshaces de ella, y por cierto, ya que la creaste, también te voy a echar la culpa a ti. Y así es como Satanás pone su diana en el Hijo de Dios, porque sabe que Dios es misericordioso, sabe que Dios es clemente, y si logra que le exijan su rescate, podría matar al Hijo de Dios y tomar su herencia. Esa era la trama, ese era el plan, y lo que está tramando a través de la raza humana. Recuerdo que Dani habló de esto hoy, cuando estábamos en Pentecostés en 2017. Hablábamos sobre el carácter de Dios y encontramos muchas resistencias de muchos sectores. Pero uno de los aspectos clave que surgió en la resistencia a la creencia en la naturaleza no violenta de Dios fue el sistema de sacrificios. Dios instituyó el sistema de sacrificios. Por lo tanto, esto prueba que Dios mata. Bueno, se nos dice en Patriarcas y Profetas 68, página en inglés: el sacrificio de animales fue ordenado por Dios para que fuese para el hombre un recuerdo perpetuo, un penitente reconocimiento de su pecado y una confesión de su fe en el Redentor prometido. Se dice que las ofrendas sacrificiales fueron ordenadas por Dios. Si Dios las ordenó, obviamente está dispuesto a sacrificar animales. Y si Dios las ordenó, entonces instituyó todo este proceso. Fue en su mente que esto surgió. Recuerdo cuando escuché esto y me impactó con mucha fuerza, con mucha urgencia en su voz. El sistema de sacrificios fue ordenado por Dios. Mientras lo escuchaba en ese momento dije, sí lo es, pero en el fondo pensaba, tengo un presentimiento. Tengo que llegar al fondo de esto. Necesito entender qué es esto. ¿Qué está sucediendo aquí? Y ahí está la respuesta. Bueno, les leeré algo de Patriarcas y Profetas. También está en página 68. Lo vimos la semana pasada y solo quiero reiterar este punto. Dice, para Adán la ofrenda del primer sacrificio fue una ceremonia más dolorosa. Ahora bien, varias personas han dicho, bueno, Dios les hizo túnica de pieles y por lo tanto fue Él quien mató a los primeros animales. Se equivocan, esto es lo que dice. Tuvo que alzar la mano para quitar una vida que solo Dios podía dar. Por primera vez iba a presenciar la muerte y sabía que si hubiese sido obediente a Dios, no la habría conocido el hombre ni las bestias. Así que el primer animal en ser sacrificado fue Adán. Y allí se dice, su mano debe ser alzada para quitar la vida. ¿Por qué? Porque como vimos en la página 56 del mismo libro, Adán en su pensamiento, por sentencia divina, ella debía morir. Y por lo tanto, su concepción de que es necesaria la muerte, que ella debe morir, que el sistema de sacrificios animales debe complementarse y su mano debe ser alzada para quitarle la vida al animal. Porque Adán fue quien, bajo la influencia de Satanás, introdujo la palabra debe. Porque la misericordia de Dios es eterna. Dios no lo requirió. Y esto es algo que debemos analizar ahora con mucho cuidado.
Nuevamente en la página 17, una cita del Espíritu Profesional Review Herald del 3 de septiembre del año 1901. Cuando Adán cedió a la tentación del enemigo y cayó de su elevado y santo estado, Satanás y sus ángeles se regocijaron. Pero desde el trono de Dios, una voz fue oída pronunciando palabras de misterioso significado. Tan pronto como Adán comió del fruto del árbol, esta voz salió del trono de Dios. Ahora bien, ¿qué dice? Sacrificio, ofrenda no te agrada, mas has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Qué interesante, ¿verdad? Dios no exigía sacrificios. Dios no exigía sacrificio. Dios no quería sacrificio. ¿Quién dijo que todo pecado debía ser castigado? Satanás. ¿Quién inculcó esta abominable enseñanza en la mente de Adán? ¿Quién la aceptó? Y Adán en su pensamiento, y esta es la clave para comprenderlo, la única manera que podía concebir para ser perdonado era que alguien muriera, y así se introdujo el sistema de sacrificios. Este es el punto que queremos destacar. Volvemos al concepto general de los pactos. Necesitamos analizar el concepto de esta cuestión del pacto. Cuando alguien está en el antiguo pacto, su pensamiento coincide con el de Satanás, ¿no es así? Cuando se está en el antiguo pacto, con la mentalidad del antiguo pacto, todo lo que el Señor ha dicho lo haremos, lo haré, todo esto. Se piensa según la comprensión del antiguo pacto. En el antiguo pacto, la ley entra para causar ¿qué? Que abunde el pecado. Así que Dios instituye las ofrendas sacrificiales para causar la abundancia del pecado. La ley entra para causar la abundancia del pecado. Lo que Dios hace al instituir el sistema de sacrificios es reflejarle a Adán su propio sistema de justicia. Se lo refleja a él. Porque esta es la única manera en que Adán podía concebir la posibilidad de ser perdonado. Adán tiene una mentalidad de sustitución penal. Lo demuestra al ofrecer a su esposa y culpar a Dios. Busca endosarle la culpa a alguien más que pagar el precio, lo cual él cree que debe suceder. Y entonces Dios instituye algo para unificar el pensamiento de Adán. Esta es la única manera en que puedo comprender las afirmaciones de las Escrituras. Salmo 46. Sacrificio y ofrenda no te agradaron. Holocausto y ofrenda por el pecado no he demandado. Es necesario armonizar estos pasajes para comprender las Escrituras. La única manera en que Dios instituyó el sistema de sacrificios fue para mostrar al hombre lo que había en sí mismo, para que el pecado abundara a fin de que la gracia abundara mucho más, para que mediante la muerte Cristo destruyera al que tenía el poder de la muerte. Esta es la única manera en que esto puede suceder. De nuevo lo vemos en otros lugares, Jeremías 21, y muchos de ustedes conocen estos versículos. Pero debemos analizarlo y tratar de comprender por qué los pactos son un tema tan importante. ¿Por qué el rechazo del mensaje de 1888 ha dejado a Cristo en la cruz durante otros 120 años? Salmo 51:17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, pero al corazón contrito y humillado no despreciará. Ese es el sacrificio. Crea en mí un corazón limpio. De acuerdo, Jeremías 7:21 al 22. Así dice Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel: añadid vuestros holocaustos sobre vuestros sacrificios y comed carne, porque yo no hablé a vuestros padres ni les di mandamiento el día que los saqué de la tierra de Egipto acerca de holocaustos o sacrificios. Pero al leer el libro de Éxodo y Levíticos, ¿les ordenó Dios respecto a los holocaustos y sacrificios? Parece ser así, ¿no? Parece que Él está instituyendo un sistema de sacrificios de la misma manera que lo instituyó para Adán.
Porque cuando la nación israelita dijo, haremos todo lo que el Señor ha dicho, estaba garantizando la proliferación de nuestro sistema basado en sacrificios, expiación y apaciguamiento. Así que Dios les reflejó esto, hizo que abundara su pecado. La expansión del sistema de sacrificios es una magnificación de la pecaminosidad de la mente humana. ¿Tiene sentido? ¿Cuál es la conexión entre todo lo que el Señor dijo que haremos y el sistema de sacrificios? Haremos todo lo que el Señor ha dicho, como si dijera que lo haremos con nuestras propias fuerzas, los apaciguaremos. Les demostraremos que somos dignos de su compañía y su patrocinio. Así que son absolutamente incapaces cuando ven estas órdenes que debían decir: esto no es propio de ti, Dios. ¿Qué haces aquí? No tenemos por qué hacerlo, porque la mentalidad es: si nos dices que matemos a esa gente, lo haremos. Sí, el Dios al que servimos necesita ser apaciguado. Y esto garantiza la proliferación del sacrificio de animales, no para reflejarle su propia maldad, sino para agradar a Dios. Esto es lo que Dios ha pedido. Y al sacrificar a estos animales, lo vemos. Cuando se abre una brecha en Usa y Satanás entra por ella y lo derriba al suelo, David se queda atónito. ¿Y qué hace? Prolifera las ofrendas de sacrificios cada 6 pasos. Se detiene, golpea, sacrificio, sacrificio. En tiempos de Salomón, ¿cuántos corderos sacrificaban? 120,000. Oh, gracias a Dios no soy como Salomón. Ten cuidado. Así que este es un punto muy importante que debemos entender. Esa voz misteriosa que salió del trono de Dios: sacrificio y ofrenda no deseo, holocausto ni ofrenda por el pecado no exijo. Es muy importante entender que esto nos dice: Adán, este es tu pensamiento. Salmo 46 y Jeremías 27:2, donde dice: no os mandé holocausto ni sacrificio cuando salisteis de Egipto. Hay que reconciliar este versículo con todo lo que dice en Éxodo. ¿Cómo se concilia todo esto si no se comprende en los pactos que Dios le habla al hombre? Quiero mostrarles esto y ya hablamos de ello. Cómo Dios le habla al hombre. Les digo esto a quienes usan Facebook y se unen a uno de esos grupos religiosos. Entran y alguien publica una declaración. Luego alguien responde. Y entonces ustedes están ahí, intentando argumentar y transmitir su punto de vista, olvidando siempre esa máxima, que es cierta, que es convencido contra su voluntad. Sigue manteniendo la misma opinión. Para convencerse, ¿puede alguien en quien no se confía? ¿Puede alguien convencerse de algo que les dice y no confían en ellos, pensando que podrían querer hacerle daño? ¿Confiarían en algo que les dijeran? Entonces Dios puede ir a Adán. Mira, Adán, amigo, pero lo has entendido todo mal. ¿Quieres matarme? Y me dices que lo he entendido todo mal. Dios no puede convencer a Adán en contra de su voluntad. Lo único que Dios puede hacer es ponerse de acuerdo con su adversario para que el pecado abunde y la gracia abunde mucho más. Vemos esto en Génesis 3. Me di cuenta, es muy interesante. De hecho, antes de leer eso, creo que no lo entiendo, pero dice en el espíritu de profecía que el plan de Satanás era que si Adán y Eva decidían comer del fruto, se apresurarán al árbol de la vida y vivieran de él para convertirse en pecadores inmortales.
Esa era la parte de comerlo. Ese era el plan de Satanás, que obviamente les habría susurrado a Adán y Eva. No tengo la cita a mano ahora mismo, pero está en las notas de Maranatha Media, la locura de Dios. Así que note lo que dice en Génesis 3:22. Dice, el hombre se ha vuelto como uno de nosotros. El Señor dice, he aquí el hombre se ha vuelto como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Y hemos intentado muchas maneras de explicar este versículo. ¿Conoce Dios el mal? Bueno, no como Adán conoce el mal. El Espíritu de Cristo estaba en Adán, experimentando el mal que Adán estaba haciendo. Lo probó cuando estaba en Adán, pero no tomó la decisión de hacer el mal. Pero aquí Dios está diciendo, he aquí el hombre se ha vuelto como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Pero este es el pensamiento de Adán. Dios está de acuerdo con su adversario, ¿lo ven? Le está reflejando a Adán su propio pensamiento. Adán cree que ahora es como Dios, conociendo el bien y el mal, y por eso Dios le refleja lo que piensa, ¿lo ven? Porque Dios no puede estar en desacuerdo con Adán y pensar en ganarlo de nuevo para su lado. Solo puede reflejarle su propio pensamiento. Esa es la obra de la ley. Santiago 1:23 dice, oidor de la ley, pero no hacedor de ella, es semejante a un hombre que contempla su rostro natural en un espejo. Así que cada vez que Dios le habla a Adán, es el sonido de su propia voz. Concuerda con él. Pero Dios pronuncia estas palabras para magnificar su pecaminosidad. ¿Entiendes lo que digo? Entonces lo que Dios está haciendo aquí es estar de acuerdo con Adán, porque Dios no conocía el mal, no sabía nada, que es yada, maldad como la de Adán. Pero Adán pensó que esto era lo que Dios estaba haciendo, y por eso Dios se lo refleja. Y por supuesto el plan de Adán era pensar, bueno, Satanás se lo metió en la mente, vamos a entrar y vamos a conseguir ese árbol. ¿Qué dice Romanos 1 al final de ese capítulo? ¿Cuál es el pensamiento de quienes transgreden la ley de Dios? Romanos 1, y llegamos al último versículo, dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Al buscar el árbol de la vida, Adán siente que se juzga a sí mismo, ¿no es así? Así que cree que Dios intentará cortarlo. Así que cuando leemos en Génesis 3 y de nuevo, retomo las palabras de Jesús, como juzgues serás juzgado. A la prueba de ello es que cuando Dios bloqueó el camino al árbol de la vida y Adán fue expulsado del jardín, este era el juicio que Adán esperaba recibir, y así Dios se lo concedió. ¿Tiene sentido? Porque esto es lo que Adán pensaba y por eso lo dice, porque está relacionado con. Y dijo el Señor Dios, he aquí el hombre se ha convertido en uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Este es un proceso de pensamiento reflexivo. Y luego dice, ahora pues no sea que alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Por tanto Jehová Dios lo sacó del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Según lo que Adán juzgó, así recibió. ¿Tiene sentido? Adán, aquello que tanto temía le sobrevino. Si Adán hubiera creído que Dios es misericordioso, clemente, paciente y abundante en bondad y verdad, y hubiera actuado en consecuencia y lo hubiera aceptado, eso también aplica a nosotros, lo que creemos que nos afectará. Para agregar, esta es una cita de Pensamientos del Monte de la Bendición. Esto es en la página 25. Solo lo similar puede apreciar lo similar, a menos que aceptes en tu propia vida el principio del amor abnegado. Ese es el principio de su carácter. No puedes conocer a Dios. El corazón engañado por Satanás, que ve a Dios como a un ser tirano e implacable. Las características egoístas de la humanidad, incluso las del propio Satanás, se atribuyen al amoroso Creador.
pensabas, dice él, que de cierto sería yo como tú. Salmo 50, versículo 21. Así que vemos que según lo que Adán piensa, así lo recibe. Por tu propia boca te juzgaré. ¿No fue eso lo que Dios le dijo a los israelitas y al hombre de la parábola? Por tu propia boca te juzgaré. Te arrojaré a las tinieblas de afuera. ¿Por qué? Porque eso era lo que esperaba. Eso era lo que pensaba que Dios haría. Y eso fue lo que recibió según su propio pensamiento. Este es el punto que debemos entender y es crucial para nosotros. Para concluir, necesito explicarlo, porque el sistema de sacrificios es el último bastión del sistema de pactos dispensacional agustiniano. ¿Qué trabalenguas? Este sistema de pactos, porque si Dios instituyó el sistema de sacrificio y luego, cuando Jesús murió en la cruz, lo puso fin, entonces esta es una obra que Dios hizo por quienes estaban antes de la cruz en el Antiguo Testamento. Y eso crea una división natural entre esto, antes de la cruz, y esto y después de la cruz. Porque Dios es quien lo instituyó, ¿no lo ven? Esto es a lo que todos se aferran, que Dios creó el sistema de sacrificios. Y si Dios creó el sistema de sacrificios, entonces automáticamente se tiene la idea de que dentro del carácter de Dios se siente completamente cómodo con quitar la vida de un animal. ¿Alguna vez has matado a un animal? ¿Por qué se siente tan horrible? ¿Por qué sientes que la tierra se va a abrir y te va a tragar? ¿Por qué sientes tanta agonía en el alma? Es solo un animal tonto, ¿verdad? Porque nuestro Padre es quien da la vida. En Él no hay muerte. No soporto ver películas donde mueren animales. Me pone los pelos de punta. No puedo verlas. Me dan pesadillas. ¿Por qué? Ay, eres demasiado sensible. No fue Dios quien lo instituyó. No fue Dios quien quiso el sistema de sacrificios. Sacrificio y ofrendas no los he exigido. No quería nada de esto, pero tengo que mostrarles cómo son ustedes. Y no lo olvidemos, porque cada uno de nosotros aquí en esta sala, antes de llegar a la cruz de Cristo, estábamos bajo el hechizo de este sistema de justicia. La única manera en que tú y yo podíamos creer que seríamos perdonados era que Jesús muriera en la cruz. Ninguno de nosotros estaba libre de esto. No podemos decir, bueno, ahora sé que Jesús es todo amor y no necesitamos todo esto de la cruz. No necesitamos la cruz. Sí, debemos tener la cruz. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Esto está grabado en nuestro ADN por nuestro primer padre y lo hemos consumido hasta el límite. Por lo tanto, la única manera de escapar de esta falsa comprensión del carácter es creer que Dios pagó al secuestrador el precio del rescate y que ese precio fue la muerte de su propio hijo. Esto es una gran respuesta, ¿no? Pero ahí vemos que una vez más, una vez que podemos desvincularnos y comprender que el sistema de sacrificios no era algo que Dios deseaba, entonces podemos comenzar a comprender que cuando Jesús a mitad de la semana fue cortado, comenzamos a comprender cuál es su verdadero carácter, como lo demostró mediante la expiación al volver nuestros corazones hacia Él. Entonces en nuestras mentes la obra de Cristo, su vida y su muerte hacen que el principio del sacrificio y la oblación cesen en nosotros. ¿Ven? Porque el sistema de sacrificios y ofrendas físicas en la carne no cesó cuando Jesús murió en la cruz, ¿verdad? Continuó hasta que finalmente Dios tuvo que permitir que todo el santuario fuera pisoteado por los gentiles para detener el sacrificio de estos animales. Jesús no detuvo el sacrificio físico ni las ofrendas cuando murió en la cruz. No en realidad, pero mediante su carácter, mediante la revelación de su carácter, selló la visión. Mostró un camino para que el hombre pudiera ver que ya no necesitamos apaciguar a Dios con sacrificios. Él nunca lo quiso. Así es como el cese de sacrificios de la ofrenda es un principio del que Cristo nos libera
en su muerte. Pero la única manera en que puede convencernos es muriendo el castigo que Satanás mismo había establecido. Por eso cuando en el desierto dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también el Hijo del Hombre debe ser levantado. La razón por la que Jesús es retratado como una serpiente es porque es su sistema de justicia el que se estaba satisfaciendo. ¡Wow! De hecho, ¿no es así? Siempre me he preguntado ¿por qué es una serpiente? ¿Qué significa eso? ¿Por qué? ¿Cómo puedo estar viendo a una serpiente sanar? ¿Cómo? No tiene ningún sentido a menos que sea el sistema de justicia de Satanás. De repente la llave gira dentro de mi cerebro y dice, creo que puedo ser perdonado ahora, y una vez que creo que puedo ser perdonado, Dios se ve mucho más hermoso que antes. Y ahora que lo entiendo, nunca quisiste esto en absoluto. No quisiste esto en absoluto, nada. Pero eso fue lo que hizo falta para liberar mi mente y saber cómo eres realmente. La gente me acusa con frecuencia. ¿Estás diciendo que no necesitamos la cruz? Sí, debemos hacerlo. Debemos hacerlo. Porque a todos nos ha mordido la serpiente, ¿no? Debemos mirar a la serpiente de bronce sobre el asta. Este sistema de justicia para librarnos de este sistema basado en sacrificios, expiación y apaciguamiento que Satanás inició y retomó a Adán, nuestro primer padre. Así que una vez que comprendemos esto, se rompe el último bastión de este concepto de que el antiguo pacto está en el Antiguo Testamento y el nuevo pacto en el Nuevo Testamento. ¿Y por qué debe romperse? Porque el antiguo pacto hace que el pecado abunde, ¿no es así? La ley entró para que el pecado abundara, pero donde abundó el pecado, la gracia abunda mucho más, mucho más. El problema es la palabra donde. Donde abunda el pecado, abunda mucho más la gracia. Pero si colocas ese texto en el antiguo pacto y un nuevo pacto, lo divides por la mitad, destruyes el donde y puedes perder por completo la gracia mientras piensas. Gracias a Dios que estoy en el Nuevo Testamento. Estoy en la era donde abunda la gracia. Pero si no has tenido tu pecado abundando, no tienes plataforma para tu donde. Y cualquier gracia que creas que abunda es un desastre. No es gracia en absoluto. ¿Crees que la llamamos gracia barata, verdad? Y esto es lo que Jones y Waggoner intentaron transmitirnos en el mensaje de 1888. Que los pactos son dos experiencias del corazón. Y repasamos esto una y otra vez, y este punto en particular. El sistema de sacrificios es un componente clave para destruir este sistema falso de justicia, esta falsa de concepción de que Dios nunca quiso este sistema. Nunca lo quiso, pero tuvo que reflejarnos lo que pensamos. Pensar que un ser humano pudiera creer que al ofrecer a su propio hijo podría obtener expiación por su propia alma. Eso es enfermizo. ¿Contemplaríamos alguna vez hacer algo así? Si estás en ese sistema, se te ves obligado a aceptar un sistema como ese, lo harías. Dios dice que nunca pasó por mi mente ofrecer hijos como sacrificios. Nunca pasó por mi mente. Ahora bien, eso plantea preguntas interesantes cuando Dios dice, toma ahora a tu hijo, a tu único hijo, y ofrécelo en holocausto. ¿Quién es? ¿De quién era este pensamiento? Fue el pensamiento de Abraham, y Dios se lo reflejó porque estaba de acuerdo con su adversario. ¿Y fue Dios un adversario para él cuando Cristo vino a Jacob y él estaba luchando? ¿Pensó que era un adversario? Sí, lo pensó, pero era su amigo. Pensó que era un adversario. En el sistema de sacrificios fue una de las piezas finales cuando la gente me decía que Dios instituyó el sistema de sacrificios. Sabía que tenía que haber una respuesta a esto. Y cuando se presenta todos los pasajes de las Escrituras y se los presenta, es asombroso cómo la mente humana puede simplemente borrar pasajes de la Biblia como si no existieran. Es algo aterrador, es tentador.
Es tentador para nosotros, independiente de nuestro punto de vista, eliminar otros pasajes. Y este es el problema. Muchos que creen en el carácter de Dios, cuando se hace referencia a la muerte y a la destrucción en el Antiguo Testamento, simplemente lo ignoramos. No se puede ignorar. Hay que responder. Hay que dar una respuesta a estas cosas. Y aunque admiro a quienes dicen, bueno, sé que Jesús nunca haría algo así, bendito seas, pero tengo que demostrarlo con las Escrituras porque no puedo. Porque entonces recibo muchos correos electrónicos muy desagradables. Y estoy seguro de que habrá muchos correos electrónicos desagradables con respecto a este tema en particular. ¿Qué dices? Dios no lo instituyó. Sí, lo instituyó, pero por favor acepta los pactos, donde dice que Waggoner les dijo. Y entonces verás que la Biblia se lee de una manera para que el hombre del antiguo pacto y de una manera completamente diferente para el hombre del nuevo pacto. Si no puedes ver esto, eso me ha ayudado enormemente a comprender finalmente lo que significa Daniel 9:27. Hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Pero además de esto, el hecho de que esta abominación, este deseo de buscar expiación mediante la ofrenda, y lo vemos en Caín y Abel y en todo este proceso de ofrecer un sacrificio, y cómo Satanás pervirtió el sistema de sacrificios y lo que les hizo a los judíos. Y queremos extender esto al analizar a Israel y cómo expandieron el concepto de buscar la expiación mediante el apaciguamiento. Y una vez que ese sistema se afianzó en Israel y se negaron a entrar en la luz, Israel se convirtió en la cola y Babilonia en la cabeza, porque invitaron a Babilonia a entrar. Ezequías dijo, miren todos mis tesoros, todo. Volveremos en 25 años. Es curioso, ¿verdad? Es curioso que en 1955 la iglesia adventista recibió a Babilonia para que viera todos nuestros tesoros y mercancías. Y 25 años después regresaron y se llevaron todo. Se llevaron toda la cristalería en 1980, cuando Reagan estuvo ante el obelisco. Está bien, no entraremos en detalles. Así que mañana por la noche queremos ir un poco más allá y expandir este sistema. ¿Y cómo? Cuando Israel se negó a llegar a una verdadera comprensión de los pactos y a recibir el verdadero carácter de Dios, no se levantaron y brillaron para permitir que se construyera el santuario del que habló Ezequiel, que tuvimos que pasar 2520 años hasta 1844 para tener otra oportunidad de ver el carácter de Dios. Y ahora se nos ha dado la oportunidad de comprender estas cosas que estamos discutiendo. Les digo, me bendicen. Por fin estoy obteniendo respuestas a cosas que antes no podía entender, que nunca tenían sentido. Y entonces nos quedaremos en Corea del Norte para siempre adorando a este ser demoníaco y tiránico que te va a quemar hasta el infierno si no sigues el paso, te haces vegano y haces todo lo correcto. Dios mío, líbrame de esa mentalidad. Espero que algunos de nosotros, todos los que estamos aquí, nos demos cuenta de que esta es nuestra oportunidad. Esta es nuestra oportunidad de liberarnos. Por favor, estudien estas cosas. Hemos desechado muchas cosas y muchos pensamientos que han surgido aquí y la mente empieza a dar vueltas. Pero Señor, ¿es así? ¿Es esto cierto? ¿Es esta la verdad? Ruego que lo estudies y sepas por ti mismo que Dios estaba poniendo los pensamientos de Adán ante él cuando dijo que el hombre se había convertido en uno de nosotros para conocer el bien y el mal, y por lo tanto debíamos impedirle comer de ese árbol. Estos son los mismos pensamientos de Adán, que Dios le refleja, porque según su juicio Dios no puede ser burlado. Como el hombre siembra, así también cosechará. Esto es lo que se nos ha dicho. Espero que estos pensamientos te hayan bendecido. Obviamente hay más en clave para potenciar el mensaje del tercer ángel. Y agradezco a Dean por ayudarme a recopilar muchos de ellos. En este punto creo que deberíamos orar.
Padre nuestro que estás en los cielos, con valentía nos presentamos ante tu trono de gracia. Al darnos cuenta, al leer las Escrituras, de que muchas veces al leer lo que creemos que es tu voz, es un reflejo de la nuestra. Hemos pensado que eras como nosotros, pero tus pensamientos y no los nuestros, y nuestros caminos definitivamente no son los nuestros. Y te damos gracias, Señor Jesús, por haber venido a mostrarnos al Padre. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría saber lo que sabemos! Y Señor, te pido que lo que compartimos, oh Señor, ilumina la tierra con tu gloria. Que podamos mostrar como Moisés la gloria del Señor y que muchos lleguen a este entendimiento y que recibamos el sello de Dios, para que recibamos el nombre del Padre por medio del Hijo unigénito, que no hizo violencia ni se halló engaño en su boca. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén.